Es un honor, un placer siempre poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Y cuanto más cuando lo hacemos acompañados, ¿no? En este caso, una vez más, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Con mi esposa a poder compartir, ¿no? Lo que Dios pone en nuestros corazones. Y en esta mañana también vamos a hacer, ¿no? Lo mismo. Así que bienvenidos. Ahí un saludo de parte de Annie. Buenos días, amada iglesia, bienvenidos una vez más, un gusto de poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Me da gusto poder verlos nuevamente un domingo más, me da gusto, ¿no? Y es un honor y un privilegio no poder estar aquí y compartir, ¿no? Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y un poco, ¿no? De lo que vivimos, ¿no? Como padres y poder compartirlo con ustedes. Así es. Mientras teníamos este encargo, ¿no? De poder traer la palabra de Dios este domingo, poníamos a rememorar, ¿no? Algunas cosas que sucedieron en nuestra vida. Y recuerdo cuando estuvimos de misioneros, ¿no? Con mi esposa en la ciudad de Puno. Una de las primeras puertas que Dios nos abrió, ¿no? Allá en Puno, desde la parte profesional y también como pastores, ¿no? En la parte espiritual, fue poder ser parte, ¿no? De un programa del Ministerio Público, el cual se llamaba, no era un programa piloto en la ciudad de Puno, Padres Construyendo Hijos de Éxito se llamaba este programa. Bueno, aún existe, ¿no? Y nosotros tuvimos la dicha, ¿no? De poder aprender y participar en este programa los primeros 4 años que estuvimos allá en Puno. Y muchas de las cosas que vimos es lo que la mayoría de nosotros también podemos evidenciar, creo, ¿no? En las redes sociales, en las noticias, día a día. Suicidios de jóvenes, ¿no? Problemas de embarazos en adolescentes. Se dice que aproximadamente, ¿no? El 25% de la población mundial sufre una enfermedad mental, cualquiera sea esta. Y que casi todas, por no decir todas, estas enfermedades de salud mental empiezan ¿cuándo? Antes de los 14 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas familias ya conviven con estos problemas de salud mental dentro del seno del hogar. Depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de fobia, etc., etc., etc. En el Perú aproximadamente entre 50 a 70 niñas entre 14 a 16 años van a salir embarazadas, ¿no? Por cada 1000 personas que somos. Esto es bastante grande, ¿no? La OMS y el Perú decían, ¿no? Pero hemos logrado descender, ¿no? De lo que éramos en los años 2000, ¿no? El índice de embarazo en adolescente. Pero esto se debe, ¿por qué? Porque también está aumentando los abortos, ¿no es cierto? Y no es que tanto se esté previniendo los embarazos, sino que cuando se dan, ahora es la facilidad, ¿no? La modernidad de las leyes, poder abortar con facilidad. La violencia en los varones y las complicaciones de los embarazos entre los 14 y los 19 años de edad es la primera causa de muerte de los adolescentes y jóvenes. Se ve, ¿no? Problemas de disfunción familiar y connotaciones, ¿no? de problemas de toda índole. Y cuando estuvimos trabajando, ¿no? En este programa, les aseguro que el reto más difícil para nosotros, tanto desde la parte médica, terapéutica y espiritual, ¿saben cuál era? Poder conectar a los hijos con sus padres. Eso era en serio el reto más grande. Porque a veces hacíamos un llamado en un colegio, ¿no? En una de las grandes unidades. De 1000, 2000 padres que son, ¿cuántos estaban ahí presentes en los talleres? Muchas veces 100, 150, 200 como máximo. De más de 2000 padres. Habían incluso, ¿no? Casos ya señalados, ¿no? De adolescentes en drogas, en violencias, en pandillaje, que ya habían sido detenidos 1, 2, 3, 4, 5 veces.
y aún así, ¿no?, alcanzar a la familia, alcanzar al padre, hacerlos conscientes del problema que se está gestando en esa familia, era algo imposible, la mayoría de veces. Y es ahí, en ese transcurso, ¿no?, en esta experiencia que Dios nos hizo vivir, que nos dio una palabra, ¿no?, el Señor, en Malaquías 4:6, que hemos estado utilizando, ¿no?, durante todos estos años para poder implementar muchos de los proyectos, ¿no?, que tenemos actualmente como congregación, incluido la escuela profética, ¿no? La escuela profética nació, ¿no?, de esta promesa que Dios nos dio. Y dice así, ¿no? Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que yo no venga, dice Dios, y hiera con destrucción la tierra. Y aquí podemos entender muchas cosas, pero creo que la más alarmante para nosotros es entender que la situación que estamos viviendo, la Biblia, Dios lo atribuye directamente ¿a qué? A la ruptura de la relación entre los padres y sus hijos. Y creo que la mayoría de nosotros aquí, tal vez no somos adolescentes, tal vez ya no somos jóvenes, pero sí veo muchos, ¿no?, aquí. También veo adultos. Hemos podido ver que en nuestra búsqueda de Dios, muchas de las heridas que hemos tenido que sanar en nuestro corazón han sido producto de relaciones disfuncionales muchas veces, con papá, con mamá, con algún familiar. ¿O no es así? Por lo tanto, esta es una realidad que nos compete a todos. Decía un profesional, ¿no?, de la salud, al cual escuchaba hace algún tiempo, decía que es la responsabilidad de toda persona poder ayudar, ¿no?, en la construcción de su carácter, de su persona, de su personalidad, a cualquier niño y a cualquier adolescente con el cual tú puedas toparte en algún momento de tu vida. Por lo tanto, esta palabra, este taller, estas lecciones, esta prédica, esta enseñanza que estamos trayendo el día de hoy, no solo es para los padres, no solo es para los hijos, sino para todos nosotros. Porque todos nosotros somos hijos y todos nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de estar en contacto con alguna de esas personas que están en proceso de crecimiento, en proceso de formación. ¿No es así? Todo lo que les compartía, ¿no?, mi esposo, todas las experiencias que habíamos hecho allá, ¿no?, con respecto a la escuela, prácticamente, ¿no?, como una pequeña escuela de padres que habíamos llevado allá, la cimentamos en algo muy importante, ¿no?, que fue Cristo. Muchos de aquí conocemos la parábola de la casa cimentada sobre la roca. Se la vuelvo a contar, ¿no? Dice: así todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Podemos ver, ¿no?, que podemos encontrar en internet enseñanzas de repente de cómo ser buenos padres, podemos encontrar tutoriales, de repente en el colegio, ¿no?, podemos recibir charlas para padres de cómo ser buenos padres, ¿no? Podemos escuchar diferentes temas relacionados, ¿no?, con esto, de repente ir a un psicólogo y que nos recomiende algo. Pero nada de esto va a servir si no nos basamos en algo importante que es Cristo, si no nos basamos en su palabra. Amén. Sabemos que quien no obedece la palabra de Dios, quien entra en desobediencia, pues todo le va mal. Amén. Quien no se basa en la palabra, quien no está cimentado bajo la palabra de Dios, como dice acá, ¿no?, es como que pone su casa en la arena. Toda su vida se va a la ruina. Y Dios nos ha encargado nuestra familia, ¿para qué? No para destruirla, sino para edificarla. Y si no tenemos claro cuál es nuestro cimiento, cuál es nuestro fundamento, vamos a echar por la borda a nuestra familia. Entonces tenemos que tener en claro que a quien debemos obedecer, a quien debemos de tomar como modelo,
es a Cristo. La sociedad lamentablemente nos está bombardeando con teorías, con enseñanzas que están totalmente desligadas de la palabra de Dios, totalmente erradas, totalmente aborrecibles ante los ojos de Dios. Nos imponen una cierta moda, nos dicen que ir contra los principios, la moral es algo pasado de moda, que ahora lo que está de moda es faltar el respeto a los padres, lo que está de moda es hacer lo que uno le da la gana. Y lamentablemente quienes aprenden estas cosas son nuestros hijos. Si nosotros como padres no estamos ahí fundamentando la palabra de Dios en nuestros hijos, enseñándoles todos los días, pues nuestros hijos van a aprender lo que el mundo les enseña. El tema del día de hoy, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, ¿cuál es? Lo que no sabías, ¿no? De tus hijos. Vamos a contarte, ¿no? Algunas cosas que no sabías de tus hijos. Creo que es importante, ¿no? Iniciar siempre diciendo cuál es el propósito, ¿no? De este tema. Cuando hacía algunas terapias, ¿no? Algunos estudios, recuerdo que tenía que leer, ¿no? Bastante información, como la mayoría de nosotros. Entonces recuerdo que leí, ¿no? Una cantidad de estudios que al final concluyen lo que tú y yo ya sabemos. Que la solución, ¿no? Para estos problemas en la adolescencia, que la solución, ¿no? Para estas dificultades que estamos experimentando, ¿no? En este 2020, 21, 22, ¿está dónde? Está en la familia. No sé por qué, ¿no? Muchas veces nuestra mente hoy en día no está tan ligada, por así decirlo, a la ciencia, ¿no? Que necesitamos que haya un estudio que nos diga, sí, es cierto. La consecuencia, buena o mala, en la vida de los jóvenes está determinada por la calidad de la crianza que tuvieron de sus padres. ¡Wow! ¿Qué tal conclusión de la ciencia, no es cierto? Algo que nosotros ya conocemos, algo que la palabra de Dios establece hace miles de años. Es un secreto a voces lo que te venimos a decir. Papá, tuya es la responsabilidad. Está en tu familia darle la solución a muchos de los problemas que hoy en día venimos atravesando. Lo que no sabías de tus hijos. Punto número 1. Creo que es evidente para todo padre ver a sus hijos cuando son pequeñitos, ¿no es cierto? Es un encanto, ¿no? Tú ves a tus hijos ahí gozando, los ves, ¿no? Yo veo, ¿no? A mis 2 hijitas, las pequeñas, con sus 2 colitas, corriendo por ahí, por allá, me miran en algún determinado momento, me saludan, me sonríen, te amo papá, me dicen, ¿no? Y causa ternura eso en ti, ¿no es así? Y tú dices, oh, no, qué hermoso mi hijo. Parece tan frágil, no tan débil. Necesita de mí, le voy a dar todo de mí, ¿no es cierto? Creo que eso es algo evidente, como dice, ¿no? Mi hija, es algo obvio, ¿no es cierto? Es algo obvio que los padres tienen que darle cuidado a esos pequeños. Pero algo que no parece tan obvio es seguir dándoles ese cuidado a tus hijos cuando ellos son adolescentes o incluso cuando son jóvenes. Porque tú los ves y ya, ¿no? Parecen cuasi adultos. Los ves hasta son más altos que tú, ¿no? Hasta tú les pides ayuda, ¿no es cierto? No sé cómo se hace esto, yo le digo a Fabi, ¿no? En la computadora, ayúdame. O búscame esto. Entonces como que ya no parecen necesitar de ti. Como que ya no es tan obvio y tú piensas que ellos ya son como tú, ya piensan como tú. Y no es así de obvio. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿no? De tus hijos entre los 12 a los 17 años todavía está en un proceso de madurez, en un proceso de formación. De manera fácil vamos a tratar, ¿no? de enseñar esto.
hay sobre todo dos áreas que tienen poco desarrollo, ¿no?, en un cerebro del adolescente. ¿Cuáles son esas áreas? El área de su sistema límbico, esta que está aquí, y un área también en la corteza prefrontal. Dos áreas que hoy en día, ¿no?, la neurociencia nos ha dado una llave y una respuesta, ¿no?, a la mayoría de personas. Y nos explica el porqué de muchos problemas y de muchas conductas, ¿no?, en esta etapa de vida. ¿Y qué es lo primero que nos han dicho, ¿no?, estos exámenes, ¿no?, de neurodesarrollo? Que todavía estas dos áreas en tus hijos no están desarrolladas. ¿Y qué implica eso? Implica, ¿no?, que cuando el sistema límbico no tiene control de la corteza frontal, ¿qué significa eso? Que el joven, que el niño, que el adolescente, o como quieras llamarlo, va a ser una explosión, ¿no?, de emociones sin control. ¿Por qué es, ¿no?, la corteza frontal, lo que muchos llaman, ¿no?, nuestro cerebro inteligente, el que provee de razonamiento, de disciplina, de límites, de lógica, de memoria? Cosa que todavía hasta los 25 años, ojo, no estoy hablando solo de los adolescentes, algunos adolescentes ya me miran raro, ¿no?, me están insultando, dicen. No, incluso hasta los 25 años todavía no se desarrolla por completo en una persona. Por lo tanto, ellos tienen muchos impulsos que no pueden ser controlados por sí mismos. Entonces, ¿qué van a terminar haciendo? Pues ya saben ustedes. Van a someterse a peligro que para ti es obvio, pero es obvio que te tienes que cuidar, ¿no es cierto? Pero es obvio que no tenías que hacer eso. Pues para ese joven no es tan obvio. ¿Sabes por qué? Porque tiene su sistema límbico más desarrollado que su corteza prefrontal. Por lo tanto, va a exponerse al miedo o a situaciones de peligro sin poder medir las consecuencias. No va a tener control de muchas de sus emociones y va a buscar una salida inmediata o fácil muchas veces. Comienza a aparecer, ¿no?, el pensamiento abstracto desde los 8 años. Comienzan a idear, imaginar cosas y uno a esa edad empieza a creer, ¿no?, que todo lo sabe, que todo lo puede. No tiene la capacidad de anticipación al peligro. No puede establecer metas muchas veces en su vida o ser consecuente con ellas. Es dificultoso diseñar planes o programas a futuro. La autorregulación y el control de impulsos emocionales es una tarea compleja. Puede ejecutar tareas, miles, sí, pero la monitorización de estas no es algo que esté dentro de sus capacidades. La selección precisa de comportamientos y conductas en determinadas situaciones va a ser difícil de escoger. Para nosotros es fácil, ¿no? Estoy en una cierta situación, pues me comporto de acuerdo a esa situación. Es algo que una persona a esta edad, entre 12 y 17 años, no va a poder hacer. Organización del tiempo y del espacio va a ser algo complejo sin ayuda. La regulación de la conducta por medio de la autorregulación positiva va a ser algo difícil de conseguir. ¿Sin quién?
con Dios y sin los padres también. Todos, bueno, la mayoría creo que aquí, ¿no? Ya son papás, ¿no? Por lo menos tienen, ¿no? O han visto a sus sobrinitos, los primitos. Cuando empiezan a caminar, cuando el niño pequeñito quiere aprender a caminar, ¿quién está ahí detrás para enseñarle a caminar? Es el papá, ¿verdad? El papá o la mamá. Está detrás porque el niño solito no se va a lanzar, solito no va a aprender a dar los primeros pasos. Él sí tiene la intención de pararse, de levantarse, las fuerzas en las piernas, pero quien necesita ahí que esté detrás, que el apoyo es de sus padres, ¿verdad? De la misma manera, ¿no? Así como nosotros entendemos, ¿no?, al niño y no le decimos, oye, camina, ¿no? Ya anda solo. No, porque nosotros tenemos el conocimiento, ¿no? Y decimos, el niño pequeño, sin mi ayuda, no puede. ¿Por qué? Porque sabemos que es un niño que está en desarrollo y que no está todavía en la capacidad de andar solo. Entonces, de la misma manera, ¿no?, nosotros como padres tenemos que también tener la suficiente capacidad para ver a nuestros hijos, por ejemplo, en etapa de adolescencia, que no pueden conducirse solos por la vida. No pueden tomar decisiones, buenas decisiones, muchas veces por las emociones, no tienen control de sus emociones, toman decisiones apresuradas, decisiones incorrectas, no tienen un control sobre lo que es el tiempo. Cuando están con la tablet se pierden horas en la tablet, en el celular y no tienen control del tiempo. Entonces, ¿quién necesita? Estos adolescentes necesitan que el papá esté detrás suyo, no porque el papá sea un espeso que esté ahí detrás suyo, que espeso, ya me está chequeando lo que estoy mirando, sino porque el adolescente todavía no está en la capacidad de controlar el tiempo, no está en la capacidad todavía de tomar buenas decisiones. El papá necesita estar ahí detrás suyo, controlando, viendo, mira, tienes 1 hora para usar tu dispositivo, de ahí me lo das. Voy a revisar qué estás mirando, qué contenido estás mirando en tu Facebook, en tus cuentas de Instagram. ¿Por qué? Porque el adolescente aún no está en la capacidad todavía de controlar esas cosas que un adulto sí. ¿Me dejo entender? Muchas veces, ¿no?, hemos escuchado que en la etapa de los 2 años es la primera adolescencia de un niño, ¿no? Le dicen los terribles 2. Pero en realidad no es terribles 2 porque el niño sea un terrible. Tenemos que entender que el niño en esa etapa no logra controlar sus emociones. Un niño de esa edad no sabe ni qué es lo que tiene. Empieza a llorar, empieza a gritar y no sabe controlarse. Entonces, ¿qué hace el papá? Se ofusca, ¿no? Se ofusca, se desespera y le dice, ¿qué tienes, no? Y para nosotros es el típico berrinche, ¿no? Está haciendo berrinche, está malcriado, ¿no? Y muchas veces hasta le damos su cuera. Y no entendemos que el niño de esa edad no sabe ni lo que tiene, es una lluvia de emociones. En esa etapa el niño está con todas las emociones a todo dar y no sabe controlarlas. No sabe controlarlas, por eso empieza a llorar, empieza a gritar, se empieza a reír y empieza a hacer todo lo que para nosotros es un berrinche. Entonces el niño no sabe cómo controlarse. Entonces que el papá venga y no sea capaz, ¿no?, de entender que el niño no sabe controlarse y decirle, cállate, ¿qué tienes? No hagas berrinche. Entonces, el que no entiende acá somos nosotros. El niño no sabe controlarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? No simplemente decirle cállate, ¿no?, sino enseñarle, hijo, ven, si estás enojado, ven, siéntate y respira, ¿no? ¿Te has molestado porque se te rompió el juguete? Siéntate, yo te voy a enseñar. Es un continuo aprender, es un continuo enseñar por parte de los padres. El papá tiene que estar ahí. Muchas veces decimos terrible porque el niño parece terrible, ¿no? Es terrible porque el papá en esa etapa, el niño necesita más tiempo del papá. El niño en esa etapa necesita más tiempo de la mamá. Y es terrible para nosotros porque es demandante, ¿no? Es dedicarle mucho más tiempo a enseñarle cosas, a que el niño aprenda y estar detrás del niño. Lo mismo es con los adolescentes. Muchas veces los vemos ya, como decía mi esposo, ¿no?, tan independientes, ya pueden hacerse sus cosas solos, pueden de repente servirse el desayuno, lavar los platos, hacen sus tareas solos, están ahí. Y para nosotros que nos sentimos como mamás aliviadas, ¿no? Ya no nos molesta, decimos, ¿no? Ya está grandecito, ya no nos pide que le estemos bañando, que le hagamos las cosas como un niño pequeño, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lo desligamos totalmente de nosotros. Ya sabe, ya lo veo maduro todavía, no lo vemos. En realidad el niño no está maduro.
Hay muchas cosas que el niño todavía necesita madurar, que el niño necesita aprender. Y esas cosas no las va a aprender sola, necesita un seguimiento que es del papá y de la mamá. Necesita tiempo de calidad y tiempo que nosotros como padres le tenemos que dar. El niño no va a aprender solo. Muchas veces decimos, no, pero es tan obvio, como decía mi esposo, es tan obvio que eso no tienes que hacer. No es obvio para él. A esa edad el niño no sabe los riesgos que corre de repente al hablar con personas desconocidas. Dice, solo es un amigo, ¿no? No sabe, o sea, no se proyecta como un adulto a pensar, te va a pasar esto y el otro y la consecuencia va a ser esta. El niño no lo sabe. Entonces necesita que como papás estemos ahí detrás enseñando todos los días y como decía mi esposo, hasta la adultez. Nuestra tarea no es que hasta la adolescencia, aquí quedó mi papel de papá, de mamá y te enseñé. Es hasta que sea adulto. Estamos hablando de 25 a 26 años que como nuestro rol de papá no termina. Punto número 2. Ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué es necesario cuidar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes? ¿Por qué? Aún están, ¿no?, en edad de maduración cerebral. Por lo tanto, necesitan tu soporte. Número 2. Como padres, nosotros criamos a nuestros hijos, ¿para qué? Algunos dirán, ¿no? Para que sean buenos ciudadanos. Otro más light dirá, ¿no? Para que sean felices, ¿no? Otros podrán decir, yo creo a mis hijos para que sean independientes. Alguna mamá por ahí dirá, ¿no? Yo crío a mi hijo para que no dependa de nadie, y menos de un hombre, ¿no? Pero el objetivo en la Biblia es claro, ¿no?, para los padres. Nuestra función, nuestro propósito de crianza está direccionada hacia nuestros hijos, ¿para qué? Para cuidar su corazón. Ese es nuestro objetivo como papás, cuidar el corazón de nuestros hijos. Dios nos da un consejo, ¿no?, en Proverbios y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando hay personas que dependen de ti, que todavía no tienen la capacidad de poder cuidarse a sí mismos, entonces nuestra responsabilidad poder cuidar su corazón. Y el corazón, el alma de una persona, ¿qué implica? Implica sus pensamientos, cuidar sus pensamientos, implica sus emociones, cuidar sus emociones, e implica cuidar su conducta, su comportamiento, sus decisiones. Esos 3 aspectos, papá, incluye que tú cuides el corazón de tus hijos. No solo es darles, ¿no?, alimento, un buen estudio, un buen colegio. No, yo me saco la mugre para que estés en un buen colegio. No ese es el fin. El fin es que tú puedas cuidar el corazón de tu hijo, que tu hijo con un corazón sano de adulto pueda hacer sin ti todo lo que pudiste enseñarle. Porque cuando uno no cuida el corazón de sus hijos, ¿qué sucede con el joven? Estoy aburrido de papá, ¿no? Siempre me dice lo mismo. Nunca me abrazó, nunca me dio cariño. O lo único que le interesa, ¿no?, es decirme sí, no, y nunca me explica por qué. Y al final, ¿qué dice el hijo? Ya, pues le haré caso. ¿Hasta cuándo? Hasta ese bendito día, ¿no?, que me vaya de mi casa y haga lo que me dé la gana, ¿no es cierto? Ese pensamiento es típico de una persona que tiene el corazón herido. De hijos cuyos padres no cuidaron o sus emociones, o sus pensamientos, o sus conductas, así de simple. Por eso, papá, es importante que tú cuides el corazón de tus hijos de manera íntegra. Proverbios 3:1 dice, ¿no?, tu corazón guarde mis mandamientos, le dice Dios a los hombres. Proverbios 3:3, escribe misericordia y verdad en la tabla de tu corazón. ¿Dios qué interesa? ¿A Dios qué le interesa? El corazón de las personas. Que las personas sean buenas, no porque son hipócritas, sino porque su corazón es así.
porque su corazón ha sido cuidado de esa manera. No, ya hoy día está de moda, que tengan nomás mis hijos sus enamorados. ¿Y qué estamos haciendo? De alguna manera estamos permitiendo que otras personas con la misma, menos o más madurez que ellos tengan la capacidad de poder destruir ese corazón que tú tanto estás cuidando. O puedan manipular esos pensamientos que tú estás poniendo en tus hijos. O puedan alterar y distorsionar las conductas que tú les has enseñado. Vemos, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños, no sé por qué tienden a meter los deditos en el interruptor, ¿verdad? Les encanta meter el dedito en el interruptor. Y no solamente como papás, no solamente le dices, no metas el dedo, ¿no? Y ahí te quedas. No metas el dedo, siempre le dices, no metas el dedo, te vas a electrocutar, te vas a quemar, te vas a lastimar, te vas a hacer daño, ¿o no es así? Igual cuando agarran los fósforos, me acuerdo que mi hijita cuando era pequeñita igual, agarró una cajita de fósforos, sacó el fósforo y quiso encender. Y yo decía, no hagas eso, te vas a quemar. El fósforo se va a encender y te vas a quemar. Hasta que agarró el fósforo, no sé cómo lo encendió y se quedó con el cerillo acá en la mano. Y lo miraba así, hasta que le empezó a quemar el dedo y no lo soltaba. Mamá, decía, mamá, me estoy quemando. Decía, ¿ves? Pero siempre le explicas, ¿no? No, te vas a lastimar, te vas a quemar, no metas el dedo ahí, ¿verdad? Entonces siempre el papá está dándole una explicación. Y muchas veces cuando ya el niño empieza a crecer, ya no le damos explicaciones, simplemente le decimos no. ¿Pero por qué? Porque he dicho que no. ¿Pero por qué no puedo hacer? Porque no hay punto, pues. Porque no es no y se acabó. Entonces tendemos a darles esa típica respuesta y el adolescente no entiende y no dice, ¿pero por qué? Pero si para mí, en mi lógica, está bien. Si mis amigos lo hacen, ¿por qué yo no? Y hay una confusión mental porque mientras los papás de sus amigos les dan libertad para hacer ciertas cosas, no entienden por qué su papá les prohíbe las mismas cosas. Entonces hay una tremenda confusión en ellos y dicen, ¿pero por qué a mí no y a él sí? Entonces, si papá y mamá no están ahí para responder sus preguntas, sus inquietudes, el adolescente pues no va a saber qué hacer. Entonces, lo único que va a pensar, mis papás son autoritarios, parece un sargento en mi casa, cuando sea grande me voy a ir de mi casa para hacer lo que me da la gana porque ya no los aguanto, son de lo peor, no son chéveres como los papás de mi amigo. Entonces, para evitar crear ese tipo de pensamiento en nuestros hijos, lo mejor es hablar y conversar, ¿no? ¿Por qué no puedes hacer esto? Mira, hijo, no puedes hacer esto porque las consecuencias van a ser estas y el otro, tus estudios van a ir mal, te va a ir mal en esto. Entonces, conversar y explicar. Muchas veces pensamos que los adolescentes son los típicos calladitos, ¿verdad? El niño no habla. Viene a la casa y entró en la adolescencia y son los mudos, son los que están, hola, y no hablan. Y es mentira. Es mentira, no es que el adolescente llegue a esa edad y se calla, de ser un niño tan hablador, hola papito, mamita, ¿cómo estás? Sí, llega del colegio, he hecho esto, el otro. Y cuando llega a la adolescencia, ¿qué pasó con la forma de hablar, de expresarse? Murió, no, es mentira, no hay una teoría, un estudio científico que diga por qué el adolescente, algo en su cerebro se quemó, el área del lenguaje se fundió y el niño ya no puede hablar. Simplemente a esa edad, es más, el adolescente a esa edad le gusta hablar, ¿no? Uy, si vieron la tablet y el celular, están ahí, no sé, les falta dedos para conversar con los amigos, ¿no? Parecen pulpos. Y toda la noche pueden estar conversando con los amigos. ¿Por qué? Porque les gusta hablar, ¿no? Les gusta comunicarse. Oye, me pasó esto, tal chiquito me gusta. No sé, cosas así, ¿no? Entonces, muchas veces el papá o la mamá no les da libertad para que el niño venga y se exprese, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces andamos ocupados. Que le decimos, oye, después, ahorita no porque estoy ocupado. Estoy viendo mi novela, pues no molestes, después me hablas, ¿no? O estoy viendo las noticias, después me cuentas. O no sé, estoy atendiendo a tu hermano, no molestes, ¿no? Y muchas veces los callamos. Entonces, en esta etapa, el adolescente sí es una lluvia de emociones. Entonces, lo primero que va a decir, mi papá no me quiere. Mi papá no me hace caso, va a sentir rechazo y lo primero que tiende un adolescente es callarse.
Es decir, si no me quiere escuchar, mejor ya no hablo. Entonces, por eso es que el adolescente tiende a callarse. Porque cuando a un papá o mamá le da libertad al adolescente para conversar y para que le cuente sus cosas, ¿cómo viene el adolescente? Mamá, Juanita, periquito, mariquita, y sigue hablando y sigue conversando, y el papá, espérate, aguanta tu coche, ¿no? Más lento, más lento. Y viene y te conversa y te habla, hasta te cuenta, me gusta tal chiquito, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Entonces, nuestra meta como papás debe ser que haya ese tipo de relación, ¿no? Una relación en la que tanto hijo como padre se comuniquen y papá puede enseñar, pues, ¿no? Papá, mamá puede enseñar a sus hijos cómo deben conducirse, qué es lo que deben hacer. No es fácil porque papá y mamá en estas épocas muchas veces trabajan, muchas veces estamos tan ocupados con tantas cosas que hay que hacer y es difícil de repente sacarse un poco de tiempo, pero es necesario. Es necesario porque después cuando el adolescente crece, se convierte en joven, lo vemos de repente en malos pasos, perdidos, y ahí es difícil poder encaminar a un hijo que ya se está perdiendo. Entonces es necesario poder conversar con ellos, es necesario, ¿no?, cuidarlos y enseñarles con amor. Muchas veces a los gritos les enseñamos porque, como lo decíamos anteriormente, ¿no?, se nos es tan obvio para nosotros que algo que, no sé, que vaya a la calle y un amigo le ofrezca drogas, para nosotros es obvio que el adolescente, ¿qué tiene que decir? No, pero para ellos no es obvio. Ellos no miden riesgos y no miden consecuencias. Entonces, para ellos no va a ser obvio. Entonces, muchas veces con los gritos los educamos y los corregimos. Digo, pero si sabías, es obvio que eso iba a pasar, ¿no? Pero no es obvio para él no lo entiende, él no lo sabe, no lo comprende. Entonces, si el papá o la mamá no estamos ahí detrás enseñando, inculcando con amor, no con gritos, no con rabia, no con cólera, sino con amor, como Dios lo hace con nosotros, pues no va a ser tan fácil, ¿no?, poder educar a los hijos. Punto número 3, ¿no? ¿Cómo criamos entonces a nuestros hijos? Juan 13:35, Jesús dice algo, ¿no?, bastante importante respecto de las familias, respecto de las relaciones de los hombres. ¿Y qué dice? Juan 13:35 dice, de este modo, decía Jesús, ¿no?, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La propuesta de Dios para con sus hijos, ¿cuál es? El amor. Pero no hablamos de amor solamente, ¿no?, como un sentimiento, como mariposas en el estómago, ¿no? No hablamos del amor como solo una emoción. No hablamos del amor, ¿no?, como ese amor romántico, ¿no?, que nos pinta la televisión hoy en día, sino que hablamos del amor como algo práctico, como algo medible, como algo que puede ser dimensionado de muchas maneras. Y la mejor forma como tú puedes criar a tus hijos es criarlos en amor. Como yo le digo, ¿no?, para que sea más entendible y no se crea que se está hablando solo, ¿no?, de afecto. Hablamos de amor y disciplina como tal. Amor que construye emociones sanas, amor que construye mentes fuertes, amor que construye futuros de propósito. De ese tipo de amor hablamos. El amor no solo es afecto, el amor es medible, por lo tanto es transferible de persona a persona. ¿Cómo? Otra vez te lo digo, a través de pensamientos, a través de conductas, de comportamientos y también a través del afecto, ¿no es cierto? A través del afecto. Tipos de papás, ¿no? Vamos a ver tipos de papás. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuántos? Vamos a analizarnos un poquito, ya vamos a analizarnos. De acuerdo a lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo crías a tus hijos? Vamos a analizarnos qué tipo de padres somos. Hay diferentes pautas, ¿no?, de crianza. Cuando hablamos de crianza hablamos de cómo tú les enseñas a tus hijos, ¿no?, de cómo tú logras transmitir una información hacia ellos. Estamos hablando netamente de
de cuidar sus mentes, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de papá tú puedes ser? Puedes ser un papá rígido. ¿Cómo es un papá rígido? La cultura de la convivencia se fundamenta en el orden y en el respeto. El acatamiento de las normas impuestas, ¿no?, por los padres, sin dudas ni murmuraciones, ¿no es cierto? Con límites rígidos y poco justificados o sin justificación. La obediencia y el respeto a la autoridad es fundamental y es la dinámica de la familia. El cumplimiento de la norma se justifica con el bienestar de los hijos y su incumplimiento genera consecuencias. Por lo tanto, solo hay bienestar cuando hay obediencia, ¿no? De lo contrario hay castigo. Esos son los papás rígidos. Están los papás, el segundo estilo de crianza, ¿no?, negociadores. Los principios, las normas y los límites son negociados en razón a la necesidad de los hijos. Ya tiene más lógica, ¿no? Y de las pretensiones hacia ellos, de lo que tú quieres conseguir en tus hijos. Se promueve la interdependencia, no la independencia de ellos, ni la dependencia total, ¿no?, sino la interdependencia entre padres e hijos, a través de intercambios donde prima y se explican tanto racionalmente las normas, los límites, las consecuencias de los comportamientos de tus hijos. El tercer tipo de papá, el papá indulgente. ¿Quién es el papá indulgente? Padres y madres que confían en las decisiones que toman sus hijos de manera independiente. Ya mi hijo sabrá qué hacer, está grande, ¿no? Yo confío en él. De manera independiente. Dejan un margen muy amplio en las cosas que pueden hacer sus hijos. Quienes gozan de generosas libertades de acción y se conducen por sus propios intereses y por sus propios impulsos. Existen pocas o nulas normas y el incumplimiento de ellas no genera restricciones, ni corrección, ni castigo. Ya verá pues mi hijo, ¿no? Ya la vida que le enseñe, ¿no? El papá indulgente. Y hay un cuarto tipo de papá, ¿no? El papá situacional. Padres y madres que no tienen ninguna pauta de crianza en particular. Y las decisiones sobre las normas, límites, control y disciplina dependen de otros factores, como su estado de ánimo, las condiciones de vida, el estado de la relación, ¿no?, marital en ese momento, o simplemente por las circunstancias, ¿no? Sucedió un problema, uy, ¿qué hacemos? Como los bomberos, ¿no? Lo apagamos y después ya regreso, ¿no?, cuando otra vez vuelva a suceder un problema similar. Esos son los 4 tipos de padres. ¿En dónde estamos nosotros? La mayoría de nosotros creo que somos, ¿no?, padres situacionales, por la cultura que tenemos. Somos como bomberos, ¿no? ¿Qué? Mi hijo está haciendo eso, no lo puedo creer, yo pensé que estaba bien, ¿no? Trato de intervenir, y ahora sí estás bien, ya, chao, hasta la siguiente, hasta la próxima queja, hasta la próxima metida de pata, hasta la próxima equivocación. Creo yo la mayoría de padres, ¿no?, estamos en este tipo, ¿no?, de crianza muchas veces. Definitivamente hay padres indulgentes también, ¿no?, hoy en día con la modernidad. Ya ellos pues verán, ¿no?, ya está grandote, que tome sus decisiones. Las abuelas muchas veces, no, que tengan nomás pues sus enamorados, ya pues que se prepare para un futuro, pues, ¿no? Ya con los golpes de la vida ya aprenderá, pues. Un día recuerdo, ¿no?, que una de mis hijas me cuenta, ¿no? Estaba en primaria todavía, ¿no? ¿Y qué tal tu amiga?, le digo, ¿no?
Sí, ahí, ¿de qué estaban hablando? Le digo, pues yo, ¿no? A ver, cuéntame. Estuvimos jugando y esto y el otro. En un momento, ¿no? Que se puso media triste porque yo tengo mis dos papás y ella solo tiene pues su mamá, ¿no? Y se puso triste en un momento. ¿Qué le dijiste? No, ahí traté de animarla. ¿Y qué más hablaron? Me contó de su enamorado, me dice, ¿no? Yo me sorprendí. ¿Qué? ¿Ya tiene enamorado? Le dije, sí, ya tiene enamorado. ¿Y qué dice? No, que va a terminar con él, que forever alone, dice, ¿no? Que mejor está feliz. Decía, ¿qué? 11 años y ya piensa así, yo decía, ¿no? 11 años y ya piensa, no, nada que ver ya con los chicos, ¿no? Quiero mi libertad, son muy tóxicos, decía, ¿no? Decía, ¿qué? A los 11 años ya piensa así. Sí, me decía. Me sorprendí, ¿no? Me sorprendí. Y hay momentos, ¿no?, en los que como padres tenemos que intervenir en nuestros hijos. Como ponía mi esposa, ¿no?, el ejemplo del interruptor. Y sí, no, a tu hijo de 6, 7, 8 años le dirás, no metas, ¿no?, que te vas a quemar. Pero cuando tu hijo tiene 2, 3, 4 años, ¿qué haces? ¿Estás repitiendo no metas, no metas? No, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Lo alejas del peligro, ¿no? Y pones un protector ahí en el interruptor. Lo mismo es con tus hijos muchas veces. Sea adolescente, sea joven, hay cosas que no pueden manejar, simplemente tienes que alejarlos del peligro. Porque hay cosas que todavía no pueden manejar. O sea, ¿cómo yo puedo pretender, ¿no?, tener un hijo de 12 años y decirle, toma, confío en que lo vas a usar solo 1 hora? Regresas después de 10 horas y tu hijo sigue, ¿no es cierto?, con el celular. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de control todavía. Por eso incluso la Academia de Pediatría, médicos que dicen, si tu hijo tiene entre 12 y 14 años, dale el celular, mídele el tiempo, 2 horas, dice, y tú vigila lo que está haciendo. Pasan las 2 horas, ya hijito, pasó las 2 horas. Médicos recomiendan eso. A partir de los 16 años ya dice que le puedes dar, ¿no?, la libertad. Toma, vas a usar para tus tareas y 2 horas para que puedas, ¿no?, utilizarlo con otros fines, juegos, no sé, etcétera. Y ya una vez a la semana, una vez al mes, ves y controlas, ¿no?, qué tipo de contenido está visitando. Condiciones diferentes, ¿por qué? Etapas distintas. Entonces yo como padre no sería irresponsable si le digo a mi hijo de 12, 13 años, ya voy a confiar en ti, estoy seguro que lo vas a hacer. ¿Sabes qué? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no puede. Por miedo lo hará de repente una vez, ¿no? O para demostrarte que sí le dejes toda la libertad. Pero sabes que en la segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ¿qué va a hacer? Otra vez va a caer en lo mismo. A un joven en esta edad le dices, ¿no?, a los 11 años, no tengas enamorado. ¿Qué va a hacer el joven? Ya sé que es enamorado, dice, ¿no? Ya tengo 3. Porque no están en la capacidad de poder controlar sus impulsos. ¡Yujú! ¿O no es así? Así es. Por eso es necesario ser responsables como padres, tener un plan de vida para nuestros hijos, tener un tipo de crianza que nos obligue a ser partícipes día a día con ellos. No ser padres indulgentes, no ser padres bomberos, ¿no?, que solo están arreglando problemas y hasta la próxima. No ser padres rígidos tampoco, sino que tenemos que aprender, como decíamos en el punto anterior, ¿no?, a cuidar sus mentes, explicarles de manera razonable el porqué de las cosas.
cuidar sus corazones, que ellos entiendan que el afecto que sus padres tienen hacia ellos es algo que nunca van a perder. Una vez, ¿no? me pasó, me acuerdo, ¿no? Con una de mis hijas. Hizo algo, ¿qué hacemos? Nos enojamos, ¿no es cierto? De alguna manera el enojo nos muestra que hay un problema y como que ve tu cara y dice, no, algo hice mal. La pregunta, ¿no, papá? Es, ¿hasta cuándo dura el enojo? No me voy a desenojar para que entienda que ha hecho muy mal, decimos, ¿no? Porque si no le muestro, ¿no? Que ya no estoy enojado, va a pensar que la cosa ya pasó. Y no es así, ¿no es cierto? El enojo, ¿no? Como cualquier emoción, nos sirve ¿para qué? Para evidenciar que hay una situación, ¿no? Problemática. En este caso el enojo igual. Me enojé, ¿qué? Porque había algo injusto, había sucedido algo injusto, porque algo malo pasó. Pero una vez que yo como adulto soy consciente de esa situación, ¿qué hago? Le doy una solución, ¿no? Y sé que afectar sus emociones no va a ser esa solución. ¿Qué tengo que hacer? Darle una solución diferente. Pero a veces como padres, ¿qué hacemos? Lastimamos sus emociones. No, sigues haciendo lo mismo, no, ya no te quiero. O ya no eres mi hijo. O la típica de los padres, ¿no? Con los jóvenes. Ya, pues si no quieres hacer caso, entonces te friegas, pues, ¿no? Te largas de mi casa. Porque eso yo no voy a aceptar aquí. Todos están en silencio, ¿no? Están recordando algo, parece. Con amor y disciplina es lo que necesitamos. Es cierto, muchas veces como papás nos dejamos llevar por la falsa modernidad, ¿no? La falsa modernidad que te dice, sé más flexible con tu hijo, déjalo que aprenda con sus experiencias, déjalo que tenga enamorado, déjalo que pruebe un poquito, que no le digas nada. Por eso es que se le denomina, ¿no?, a esta generación la generación de cristal. ¿Por qué? Porque ya nada se les puede decir. Al hijo nada se le puede corregir, no se le puede decir nada. El hijo es intocable. Y muchas veces como papás hemos caído, ¿no? Sí, es verdad. Hasta los psicólogos, ¿no? Te dicen, no le digas, no lo corrijas, déjalo. Y como papás no hacemos caso a lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia que te dice, corrija a tu hijo. Pero no a los gritos, ¿no? No de manera ofensiva, corrige con amor, disciplina a tu hijo con amor. Y muchas veces obviamos el libro y preferimos ir donde un psicólogo, donde personas que te van a engañar y te van a decir que según la modernidad está bien que lo dejes hacer lo que le da la gana. Tenemos que ser conscientes que en este tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos. No podemos comparar, nosotros como papás vemos los tiempos anteriores, los de repente los nuestros, los de nuestros padres, los de nuestros abuelos. No existía la maldad que existe ahora, ¿verdad? Antes pues la gente, como le dicen los jóvenes, ¿no?, era más zanahoria, ¿no?, era más sana, no había pues la maldad que existía antes. Ahora tú ves cada perversión en la calle y nuestros hijos están expuestos a todo esto. Lamentablemente yo les pongo dibujos a mis hijas cada vez que le pongo el cable y tengo que estar mirando el contenido de cada dibujo porque es atroz. Pongo Nickelodeon y me ponen dibujos con contenido homosexual. Me pongo Disney y me hablan en lenguaje inclusivo de amigues, cosas totalmente aberrantes que la Biblia no dice. Entonces tengo que estar controlando hasta los dibujos que les pongo a mis hijas y tengo que estarle poniendo canales de repente de bebés que no me incluyen nada de esas cosas y eso les pongo a ver a mis hijas cuando tienen su tiempo de ver televisión. Entonces, si como papás no estamos alertas para estar viendo en qué andan nuestros hijos, con quién se juntan, en qué pasos andan, nuestros hijos se van a perder. Me parece a mí terrible el ver que cuando una persona viola a un niño, ¿qué se le denomina? Pedófilo, ¿verdad? Es un crimen totalmente atroz porque los que tienen papás se ponen a pensar, y si fuese mi hijo al que le están violando, si fuese mi hijo al que le están haciendo semejante cosa, ¿cómo te duele a ti como papá? Te duele en el alma, ¿verdad? A los que somos papás. Tú cuidas a tu hijo con tanta
tanta pasión y con tanto cuidado, y lo ves ahí, que a un niño indefenso de 2, 3 años y que sea víctima de violación te da pavor y dices, no, mi hijo no. Y cuando ven noticias, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces me pongo a llorar porque me da tanta cólera. Bebés de 3, 4, 5 meses violadas y que terminen en el hospital a punto de morir. A mí de verdad me da una cólera y digo, Dios, ¿por qué no te llevas a ese violador? Pero es el colmo, la verdad, que en estos tiempos se diga que el que tiene gustos por violar a un niño es una preferencia sexual. Ya no es un delito, sino es una preferencia sexual. Ahora se le llama, ¿qué se le llamaba? Sexo intergeneracional. O sea, ya lo ponen como algo bonito, es una denominación. O sea, ya está bien, está aprobado que violen a un niño. ¿Por qué? Porque son los gustos de la persona. Es aberrante, es asqueroso, es lo peor que puede haber y que lo estamos viendo en estos tiempos. Y si nosotros como papás no nos damos el tiempo y para poder enseñar a nuestros hijos, con todo lo que los hijos ven en la calle, en el colegio, antes pues ver a un homosexual de repente en algún lado pues era raro, ahora lo ves por donde vayas. ¿Y qué dicen los niños? Tengo un enamorado, tengo el otro, estoy con 3, 4, a esta edad los adolescentes ¿qué hacen? Muchas veces están probando estar con uno, con otro, ¿por qué? Porque están en la etapa que les gusta a los niños. Y eso quiero que me entiendan muy bien adolescentes. Está bien, te puede gustar un niño, te puede gustar una niña, pero el hecho de estar con uno, con otro, a esta edad muchas veces los jovencitos no toman en serio las relaciones. Lo único que quieren o es popularidad, sentirse bien, ser el más bacán de la clase, estoy con ella, pues estoy con el otro, estoy con la chica más simpática del salón. A esta edad los adolescentes no aman. Entonces, ¿qué pasa con la jovencita? Se siente lastimada porque el niño terminó con ella porque le empezó a gustar otra. Ya no me sirve porque hicimos una apuesta y estuvo conmigo y me hice el famoso en el salón. Entonces la niña ¿cómo termina? Lastimada, deprimida, llorando en sus estudios, mal. ¿Por qué? Porque se distrae. ¿Qué me dejó? Ya no le parezco simpática, hasta su autoestima es dañada. Entonces, ¿qué pasa con esta jovencita? De estar probando con uno, con otro y con otro, ¿qué termina diciendo? Mejor es probar con mujeres. Las mujeres somos lo máximo. Que termina cambiando de opción sexual y termina volviéndose homosexual. Entonces, si los papás no estamos ahí detrás de los hijos, explicándole cada cosa, no es que ya está grande, qué vergüenza, ¿cómo le voy a hablar de sexo a mi hijo? No sé cómo hablarle. Háblale sin tabú, sin roche, sin vergüenza. Tu hijo, en el colegio ya le han enseñado de todo, tu hijo ya lo sabe todo. O sea, muchas veces pensamos, no, qué vergüenza, mi hijo, ¿cómo le voy a explicar esas cosas? Déjame decirte que tu hijo ya lo sabe todo, si no es por tu boca, ya lo he indagado por internet. Lo sabe todo. Entonces, si no estamos ahí como papás explicándoles, mira hijo, esto no hagas, no tengas enamorada a esta edad porque puedes terminar en un embarazo prematuro. Hay tantos peligros ahora y en estos tiempos que estamos viendo, la misma Biblia lo dice, estos tiempos van a ser terribles. Ya estamos en los últimos tiempos y vamos a ver cosas peores y ya lo estamos viviendo. Entonces, si ahora no nos ponemos a pensar que nuestros hijos pueden sufrir las consecuencias de este mundo que está atroz y no tomamos la responsabilidad de padres de poder criar a nuestros hijos bien, nuestros hijos van a pagar las consecuencias y creo que como padres no nos va a gustar ver a nuestros hijos sufrir, ¿verdad? Jamás. O sea, al niño, al bebito que tú lo viste, lo cargaste, le cambiabas el pañal y lo cargabas y lo cuidabas con tanto amor y con tanto cuidado y recelo y que ahora se te pierda, es doloroso para un papá. Entonces no esperes a que terminen malos pasos, no esperes a que tu hijo se pierda, no seamos tan confiados. Muchas veces nos confiamos y decimos, Dios nos protege, ¿no? Dios está con nosotros y no hacemos nada. Dios, es verdad, Dios nos protege, pero nos ha puesto a nosotros ahí para cuidar a nuestros hijos. Nos ha puesto a nosotros como autoridad ahí para cuidar a nuestros hijos, pero el día en que Dios nos llame a su presencia nos va a decir, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Y tu hijo dónde está? ¿Por qué no está acá contigo? Se perdió Dios.
¿Y dónde estuviste tú? ¿Por qué no lo cuidaste? ¿Por qué no lo corregiste? ¿Por qué no lo dijiste? Es que no quiso. ¿Qué Dios te va a decir, no? Sale acá, te va a decir, para eso estabas tú, ¿no? Para cuidar a tus hijos. Entonces, tomemos, ¿no?, conciencia de la responsabilidad que tenemos, no porque lo veamos grandecito, ya está pues hecho y derecho, ¿no? Y es un hombre recto, ve por el mundo, ¿no? Como les decía, nuestra labor de padres no termina hasta que nuestros hijos se convierten en adultos. Y ya de adultos aún así necesitan de nuestros consejos como padres. No de estarnos ahí de repente, ¿no? Como cuando eras chiquitito, ¿no? ¿Qué quieres, hijito? No, pero sí necesitan nuestros consejos, necesitas que como papá estés ahí, ¿no? Aconsejando, hijo, ¿qué necesitas? Te veo así. Estás bien, mira, te aconsejo eso, te aconsejo el otro. Pero nuestro rol de papá no va a terminar nunca. Y más aún hasta que nuestros hijos no sean adultos. Entonces tomemos conciencia como papás porque tenemos una chamba bien fuerte. Amén. Y para concluir, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros hemos entendido y sabemos de las atrocidades de las que está llena el mundo, ¿no es cierto? Muchas veces como papás o como personas, cuando somos conscientes de todo esto, parece que todo nos embarga y nos inunda, ¿no? ¿Qué tan malo es todo? ¿O tan difícil es ser papá? Pero no hemos venido nosotros a predicar, ¿no?, las atrocidades del mundo, sino el consejo de Dios, lo que Dios quiere para ti. Y el único que puede hacer, ¿no?, que lo que hablábamos en Malaquías 4:6, ¿no?, que el corazón de los padres vuelvan hacia los hijos y el corazón de los hijos vuelvan hacia los padres, es Él, es Dios. Entonces, papá, para ti el consejo, ¿no?, es el siguiente. No es tu tarea, ¿no? No, yo quiero que el corazón de mi hijo vuelva a mí, ¿no? Y voy a obligarlo a hacerlo. No, eso no es lo que Dios te ha dicho, ¿no? Dios que te ha dicho, tu papá vuelve tu corazón hacia tus hijos. ¿Cómo? Enseñándoles en amor, con razón, sin crítica, sin abuso, sin sobreprotección también, sin indulgencia. De esa manera tú, papá, puedes volver tu corazón hacia tu hijo, responsabilizarte otra vez. Hijos, de la misma manera Dios te dice, vuelve tu corazón hacia tus padres. ¿Cómo lo haces? Al abrir tus oídos, ¿no?, a lo que ellos te puedan decir. De esa manera, respetando a tus padres, escuchándolos, obedeciéndolos. De esa manera tú vuelves tu corazón hacia tus padres. Cuando hablamos de amor, hablamos de algo precioso, pero también complejo. Romanos 8:35, ¿no?, nos habla de la magnitud que tiene el amor de Dios. Igual que Colosenses 3, dice que el amor de Dios no es tan alto, más alto que cualquier cosa que puedas conocer. Dice que el amor de Dios llega tan profundo y más profundo que cualquier abismo. Y es tan largo, dice, ¿no?, que puede sobrepasar el futuro que tú has pensado sobre ti, o puede rescatarte de la culpa del pasado más difícil que hayas podido sufrir. Pablo escribía así, ¿no?, en Romanos 8. Decía, ¿no?, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Si nosotros queremos criar a nuestros hijos en amor, tenemos que entender el amor de Dios en primer lugar, porque ese es el perfecto amor con el cual podemos criar a nuestros hijos, mantener a nuestra familia unida. El amor de Dios no solo es afecto, el amor de Dios es medible. Dice que el amor de Dios es tan profundo que no hay fondo que tú hayas tocado del cual Dios no pueda rescatarte. Dice que no hay nada que tú puedas hacer, pecado tan grande, ni vida tan oscura, a la cual el amor de Dios no pueda llegar y rescatarte. Así de profundo es el amor de Dios. El amor de Dios es
es tan largo, dice, ¿no? Es una longitud tan infinita que no hay pasado, no hay culpa, no hay situación que hayas podido vivir en tu vida de la cual Dios no pueda alcanzarte. Ni tu mismo presente puede separarte de Dios. Sí, yo alguna vez conocí a Dios, pero hoy estoy lejos de Él, enojado. Ni tú mismo puedes separarte de Dios. Incluso nada de lo que hagas, dice, ¿no? Hablando del futuro, puede separarte del amor de Dios. Y el amor de Dios es tan alto que Dios no solo quiere sacarte del abismo o hacerte entender que no importan las circunstancias de tu vida y Dios te ama igual, sino que el amor de Dios es tan alto que Dios no se queda quieto ahí, sino que Él quiere cada día llevarte a una mejor situación en tu vida. Y Dios puede llevarte tan alto, dice la Biblia, que puede regalarte incluso la vida eterna o su compañía. Dios puede llevarte tan alto que puede darte cosas incluso que tú ni mereces. Ese es el amor de Dios. Copiar ese amor de Dios para con nuestros hijos es algo complicado, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros decimos, te voy a amar, pero si llega solo hasta cierta circunstancia, ¿no? Te voy a amar solo si te equivocas 100 veces. Algunos padres no perdonaron a sus hijos, ¿no? Cuando salieron de repente. ¿No es así? Pero ese es el amor que Dios nos dice que nosotros debemos copiar. Yo creo que como padres, amar a nuestros hijos a pesar de, y procurar llevarlos tan alto que un día ellas tengan la capacidad de decir, gracias papá por lo que hiciste por mí, ahora yo entrego mi vida a Dios y sé que Dios va a llevarme a donde ni siquiera tú puedes llevarme como padre. Y esa creo que es la intención de nosotros como padres, poder cuidar el corazón de nuestros hijos y ponerlo en manos de Dios. Eso es lo más alto que podemos amar a nuestros hijos. Así que en esta mañana, en esta tarde mañana, ese es el llamado, ¿no? Y el compromiso que queremos como congregación, que cada una de las personas que están aquí asuman, ya sean padres, ya sean hijos, que puedan tomar un compromiso, ¿no? En su vida y decir, por más difícil que parezca, sé que con Dios lo puedo hacer. Puedo mejorar mi familia. Quiero librar de maldición a mi casa. Quiero volver mi corazón hacia mis hijos. O los hijos dirán, quiero volver mi corazón hacia mis padres. Que de esa manera, otra vez lo digo, ¿no? Podamos como congregación asumir una responsabilidad de cuidar de nuestros hijos, de cuidar de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que Dios nos ha dado. Amén. Así que si están aquí, ¿no? Papitos, mamitas, con sus hijos, que hayan escuchado, ¿no? La voz de Dios a través de alguno de los ejemplos o algunos de los versículos o parte de la enseñanza de la que hemos hablado y quieras hacer, ¿no? Este compromiso con Dios o simplemente, ¿no? Decir, Dios, ayúdame porque yo quiero eso que tú quieres para mí, para mis hijos. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a entrar en un tiempo de oración, de ministración. Y también tu hijo, ¿no? Si quieres volver tu corazón hacia tus padres, si estás cansado también, ¿no? del enojo, de vivir callado, de echarle la culpa, ¿no? A otros de lo que te está pasando, te aseguro que Dios quiere algo mejor para ti. Y si tú vuelves el corazón hacia tus padres, ¿Dios qué te promete? Cosas que ni siquiera te imaginas.
Ahí donde estás, pídele tú a Dios, papá, mamá, hijo, hija. Abre tu corazón a Dios y dile: Padre, perdóname porque tal vez he sido un padre indulgente, porque tal vez he cumplido mi responsabilidad a medias, porque tal vez me he confiado en que ya hice bastante con mis niños hasta llevarlos, ¿no?, a cierta edad, cuando sé que todavía hay mucho por hacer, Dios. Sé que en mi casa estamos no tan mal tal vez, pero yo quiero disfrutar de eso que dice tu palabra, que mi corazón esté en mi familia, que mis hijos, su corazón esté en mí, que mi corazón esté en ellos. Yo quiero amar mi casa, mi familia, mis hijos, con ese amor inagotable que tú tienes, Padre. Todos aquí podemos ser padres o podemos ser hijos, pero sobre todo, Padre Santo, somos hijos tuyos. Y como hijos tuyos, Padre, hoy corremos a tus brazos, porque tú eres un Padre bueno, un Padre perfecto, un Padre amoroso, Dios. Padre amado, Señor, nos volvemos hoy a ti, Padre. Volvemos nuestro corazón hoy a ti como Padre perfecto. Queremos escucharte, queremos obedecerte. Queremos cuidar la relación que tenemos contigo, Dios. Gracias por habernos amado con ese amor infinito, Padre, que me sacaste de la oscuridad y del hueco más profundo donde había llegado, Señor. Gracias porque día a día no te cansas de luchar por mí y cada día quieres llevarme más y más y más alto, Señor. Gracias por regalarme de tu espíritu, de tu vida eterna, Señor. Y hoy como Padre también quiero tomar y hacer ese compromiso, Señor Jesús, de poder ser ese papá, esa mamá que mis hijos necesitan, Señor. Si todavía no tengo hijos, de ser ese adulto, esa persona madura que cualquier niño o cualquier adolescente que pueda estar en contacto conmigo pueda necesitar, Señor. Y te pedimos como congregación, como iglesia, Padre, que tú abras los cielos de bendición, de amor, de gracia, de obediencia para con nosotros, Señor. Y que podamos asumir ese compromiso, Padre Santo, para poder ser esa familia que se ama, Señor, como tú nos has enseñado, Padre. Que seamos conocidos nosotros como tus discípulos. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros, Señor. Que ese sea el sello que tú pongas en nuestro corazón, como tus discípulos, como tu congregación, como tu iglesia, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. En tu nombre, Cristo, hemos orado y decimos todos: amén, amén y amén. Así que se les ha hecho ya el llamado, los que tienen oídos para oír, ¿no?, que oigan, como dice la Biblia, y que Dios los bendiga. Bendiciones, amados hermanos.